Hola, soy Héctor, tu profesor de lógica, y el tema que te traigo el día de hoy se titula Las funciones del lenguaje. Como vimos la clase pasada, el horizonte o contexto de la lógica es el lenguaje. Si bien la lógica no se limita exclusivamente al problema del lenguaje, vamos a entender de momento a la lógica como el conocimiento que tenemos del lenguaje. Esto solo lo vamos a entender de manera provisional. En el transcurso de las clases, esta idea fundamental de la lógica como conocimiento del lenguaje la iremos ampliando para no acotar la definición de lógica exclusivamente al problema del lenguaje. Entonces, la lógica como conocimiento del lenguaje o como una disciplina que busca conocer los problemas del lenguaje, ¿no? Va a estudiar las funciones del lenguaje. Pero antes de adentrarnos a este tema de las funciones del lenguaje, requerimos de una breve aclaración. Abramos esa aclaración con una pregunta. ¿Qué es el lenguaje? Si bien es una gran pregunta, ¿no? En términos filosóficos es una pregunta bastante complicada, de momento entenderemos el lenguaje de la siguiente manera. La primera, como un sistema de signos lingüísticos cuya finalidad es la comunicación y que se divide en estos cuatro rubros, aunque podemos inclusive desarrollar más. Gráficos, signos verbales, gestuales y táctiles. Nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en el problema del lenguaje escrito y del lenguaje oral. Si bien no hay que dejar de lado que hay otras formas del lenguaje humano, como el lenguaje de señas y el lenguaje táctil. La segunda forma en la cual como vamos a entender el lenguaje es como una construcción social. Esta segunda definición no está contrapuesta a esta, sino que estas dos se complementan, ¿no? Y en nuestra segunda definición entenderemos al lenguaje como una construcción social que busca resolver un problema fundamental para nuestra especie, que es la comunicación entre los miembros, valga la redundancia, de la misma especie a la que pertenecemos. Esta idea del lenguaje como una construcción social, de hecho, va a dar pie a uno de los mayores, si bien puede ser un problema, también uno de los mayores fenómenos y en ese sentido también algo fundamental para nuestra especie, que es la deriva lingüística. El hecho de que el lenguaje sea una construcción social implica que está determinada a las formas, hasta los propios sonidos que una comunidad desarrolla. No podría decir que decide o adquiere, pero que desarrolla. Sin embargo, la lógica como conocimiento del lenguaje es solamente en su carácter informal. El interés de la lógica está puesto más bien en las funciones, ¿no? En las reglas con las que lo opera el lenguaje informal. Estamos hablando no olvidemos, de lógica informal. Esto es muy similar a la lingüística, ¿no? En su momento haremos una distinción más fuerte entre lógica y lingüística, pero aquí se parece mucho a algo que probablemente ya viste inclusive en otras clases, ¿no? Como en tus materias de español, de lengua extranjera. Si la función se centra en el hablante, ¿no? Es decir, en quien emite el mensaje, se llamará expresiva y su sentido es retórico. ¿Qué quiero decir con retórico? Que busca convencer, ¿no? Persuadir de alguna manera por vía del gusto, ¿no? Por lo cual esto es muy común en la forma de expresar sentimientos.
Si se centra en la realidad, ¿no? En la realidad objetiva, se llamará informativa y su sentido es referencial. ¿Qué quiere decir? Que busca referir a las cosas, ¿no? Busca tener un vínculo fuerte con la realidad, ¿no? Que no solo sea una palabra emotiva. Esto es muy común, sobre todo en cierto tipo de lenguaje que busca dar información muy precisa, ¿no? Datos muy concretos. Directiva, ¿no? La función directiva, esta se centrará en el oyente, ¿no? Podríamos decir que es coercitiva, ¿no? Busca obligar a una acción en el lenguaje, es muy común en el uso del imperativo, ¿no? Aunque eso es en gramática. Como función del lenguaje, la función es directiva. Si se centra en el carácter dialógico, ¿no? En el diálogo entre, entre los oyentes, se llamará argumentativa y su sentido es demostrativo, ¿no? Busca establecer un vínculo con la verdad, ¿no? Es una mezcla, podríamos decir, entre una función expresiva y referencial, ¿no? Busca de alguna manera demostrar, ¿no? Tiene un interés genuino en demostrar un punto de vista. Y performativa, su sentido es pragmático. ¿Qué quiere decir con pragmático, no? Que busca crear, ¿no? Se centra en el vínculo entre el oyente y el hablante, es decir, quiere modificar el vínculo que tienen tanto el oyente y el hablante con la realidad, cambia una realidad lingüística común. Ya veremos en qué sentido es que crea esta nueva relación entre el oyente y el hablante. Recapitulemos. El lenguaje entonces tiene distintas funciones. La función informativa se usa para describir el mundo mediante la afirmación o negación de proposiciones, es decir, mediante la negación o afirmación de ciertos juicios, que pueden ser falsos o verdaderos, ¿no? Esta es una característica fundamental para el desarrollo de cualquier proposición, cualquier juicio. Puede tener este tipo de valores, verdadero o falso, y estas no buscan ser persuasivas, ¿no? Sino quieren hablar de manera concreta de la realidad. La función expresiva genera emociones, ¿no? Su función es interpelar directamente al oyente, ¿no? Y depende en muy buena medida de las intenciones del emisor o hablante. No se fundamenta en la verdad, sino en la persuasión. La otra función es la función directiva. Se utiliza para provocar una reacción en el receptor, es decir, que encomia al receptor o al oyente a una reacción concreta, ¿no? A una actividad en particular. Tiene una tendencia a la obligatoriedad de aquello que se afirma. Está muy relacionado con las formas imperativas del lenguaje. La función argumentativa. Al igual que la informativa, está construida en proposiciones, es decir, mediante juicios y argumentos, ¿no? Y estos, al igual que la informativa, pueden ser verdaderos o falsos. Aquí la gran diferencia entre la función informativa y la argumentativa es que la función argumentativa sí busca persuadir. Sin embargo, su persuasión, a diferencia de la función expresiva, radica en tratar de convencer mediante un debate razonado, de que unos argumentos son mejores que otros. Es decir, que tiene una relación estrecha con la verdad. Y por último, ¿no? La función performativa, ¿no? La cual es, aunque no vamos a indagar mucho en ella, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque esta función tiene la particularidad, como habíamos mencionado, de transformar la relación que tiene un hablante, ¿no? Y un oyente con la realidad. Tal es así que depende enteramente del contexto en el que ésta es enunciada.
Como puedes observar, en el uso habitual del lenguaje, en nuestro uso cotidiano, no siempre es muy fácil distinguir entre una función y otra. De hecho, entre ellas en el uso habitual del lenguaje hay una enorme interdependencia. Algunas inclusive se entrecruzan, tienen funciones de las dos, como sucede en el caso de la función argumentativa, que es una a la cual le queremos prestar especial atención en nuestras clases de lógica. ¿Por qué? Porque esta función en el lenguaje tanto da razones como la función informativa, es decir, tiene un compromiso con la verdad, pero también tiene un compromiso con la persuasión, busca convencer, está en medio de un debate, ¿no? Y esto es muy similar a la función expresiva, con la diferencia de que no va a tender o de alguna manera, de manera prístina, de manera pura, ¿no? En un uso correcto del lenguaje, tendería a no buscar la persuasión de manera emotiva. Sin embargo, veremos que en el uso del lenguaje, de la argumentación y en los debates, es muy común mezclar tanto razones, ¿no? Proposiciones verdaderas, con un uso emotivo del lenguaje. Por lo que va a ser importante, ¿no? Una manera para distinguirlas es el contexto entre estas distintas funciones, es decir, en qué lugar y en qué momento se dice algo, ¿no? Para poder discernir entre un argumento, entre una serie de razones y lo que parecerían unas razones, pero que en realidad tienen un contenido emotivo importante. Sin embargo, es necesario diferenciar entre funciones del lenguaje y formas del lenguaje. Es decir, puede uno hacer uso, ¿no? De una función directiva, ¿no? Hacer una petición muy concreta en un lenguaje muy polite. ¿No? O uno puede ser muy amable y en realidad estar expresando una orden con cierto grado de obligatoriedad. O puede inclusive darse argumentos en medio de una construcción enteramente expresiva, ¿no? Es decir, que se pueda, mediante un uso poético del lenguaje, expresar argumentos de corte científico, ¿no? Inclusive buscar generar un debate. Más allá de esta distinción entre funciones y formas, en este sentido, al analizar las funciones del lenguaje, la lógica se vuelve una herramienta útil para el discernimiento del lenguaje. Y de esta manera podemos entender a la lógica de dos modos. El primero, vamos a entender a la lógica como arte. Entendida como arte, la lógica es vista en sentido práctico, es decir, que nos sirve, ¿no? Es una disciplina que sirve para el análisis de argumentos y discursos, para detectar errores en el discurso. Y como ciencia, la lógica profundiza en el análisis del lenguaje de las proposiciones, es decir, cómo están construidos los juicios con los cuales damos argumentos y nos brinda herramientas de corte metodológico para la elaboración de nuevo conocimiento, tanto científico como práctico.